Muy buen día a todos. El día de hoy hablaremos del principio de control de convencionalidad. Para entender este tema debemos retomar la pirámide de Hans Kelsen o escalera de Kelsen, donde nos habla de una jerarquía de leyes. Nos habla de la Constitución como ley suprema, posteriormente nos habla de los tratados internacionales y de ahí vamos a tener nuestras leyes y reglamentos respectivamente para cada ley. ¿Por qué se debe de entender esto? Porque también nosotros lo encontramos dentro de nuestro artículo 133 constitucional, donde nos habla de la Constitución, posteriormente las leyes que emanen del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que serán considerados como ley suprema de toda la Unión. Ahora, para entender mejor el tema de control de convencionalidad, vamos a hacer una analogía con el control constitucional. Simplemente lo que hace el control constitucional es tomar una norma que está dentro de la Constitución y compararla contra una norma que está dentro de la ley aplicable para esa norma. Y que se hace un examen, se busca una compatibilidad donde las leyes encuentren este tipo de seguimiento y no contravengan para evitar problemas o algún tipo de ambigüedad. Ahora, regresando al tema específicamente del control de convencionalidad, ¿qué es lo que va a hacer? De igual manera, tomar una norma que esté establecida dentro de la Constitución contra una norma que esté, pero ahora de la manera de los tratados de los que se forme parte y que se hable de los derechos humanos. ¿A quién podemos aludir este término de control de convencionalidad? A Sergio García Ramírez, que posteriormente tomó este término la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora lo utiliza como método de defensa. Recordemos que esto es muy importante, ya que se pasa de un parámetro limitado a un parámetro sumamente amplio, y para que esto funcione del control de convencionalidad vamos a tener dos elementos sumamente importantes, uno que es el ex oficio y otro que va a ser difuso. Para entender el ex oficio, simplemente es que de manera oficiosa un juez mexicano puede llevar el control de convencionalidad, donde va a buscar preservar los derechos humanos aún sin que los interesados o las partes que estén involucradas soliciten esta intervención de este ex oficio. Es decir, que simplemente la autoridad o los jueces van a intervenir para que se cumplan con las obligaciones que están establecidas dentro de estos tratados. ¿Y por qué va a ser difuso? Bueno, porque lo tienen que hacer todos los jueces con independencia de la materia. Recordemos que en este punto México tiene por lo menos 130 acuerdos donde habla de derechos humanos y se debe respetar o prevalecer estos principios. Ahora, ¿cómo llega esta parte de la aplicación a México? Tenemos en específico el caso Radilla, donde se violan estos derechos fundamentales o estos derechos humanos, donde tiene que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hace que se cumplan las leyes a través del Poder Judicial y que se esclarezca toda esta información. Recordemos que el objetivo de este control de convencionalidad es preservar la garantía y tutela de los derechos humanos.